El proyecto de nueva ley de comunicaciones tiene, según advierten los expertos, una serie de disposiciones peligrosas que podrían desalentar la inversión y, por lo tanto, generar un aumento de la brecha tecnológica del Ecuador. Una de esas disposiciones, quizás la que más preocupación causa, es aquella según la cual se crearía un impuesto adicional a las empresas de telecomunicaciones más exitosas por su participación en el mercado. Precisamente el abogado de esa empresa, que es, claro, el doctor Eduardo Carmignani, está hoy en los estudios de la República en Guayaquil. ¿Cómo está usted, doctor Carmignani? Buenos días. Bien, señor Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, doctor. Cuéntenos, ¿cuál sería la reacción de Claro? Porque la advertencia que hacen es que afectaría a las empresas exitosas. Claro lo es en el ámbito de las comunicaciones. ¿Podría causar esto desinversión? ¿Podría causar qué por parte de ustedes? Bueno, evidentemente, el intento de dictar una ley en virtud de la cual se aumentaría el precio de los derechos de concesión sería evidentemente violatorio de los derechos contractuales de Conecel. Cuando se firmó el contrato de concesión, señor Ortiz, en agosto del año 2008, el Estado y Conecel acordaron un precio por la concesión. Ese precio intenta ser disimuladamente aumentado vía ley. Y eso, como es evidente y es irrebatible, atenta contra elementales derechos contractuales de la compañía. Hay que tener claro, para entrar en el detalle del asunto, que cuando se firmó el contrato de concesión último entre Conecel y el Estado ecuatoriano en agosto del 2008, estaba vigente la Constitución de 1998. Todavía no entraba en vigencia la Constitución de Montecristi, que es de octubre del 2008. Bajo la Constitución de 1998, el Estado no puede, ni por ley, modificar el contrato de concesión. De tal manera que si ese proyecto resulta aprobado en la Asamblea y luego sancionado por el Ejecutivo, claramente el Estado ecuatoriano tendrá la obligación de indemnizar a Conecel y a sus accionistas por este indebido aumento del precio en la concesión. Pero esa indemnización requeriría un fallo judicial. ¿Ustedes irían a las Cortes? Esa es una decisión, señor Ortiz, que se tomará en su momento. Lo que sí creo que hay que dejar claro es que si se llega a aprobar este aumento de precio vía ley, el derecho de Conecel a ser indemnizada y de los socios de Conecel es absolutamente claro e inobjetable. Más bien nosotros esperamos que la Asamblea y el Ejecutivo reflexionen sobre esta realidad y no den paso a esta modificación de última hora que se incluyó en la Asamblea Nacional en el debate de la Ley de Telecomunicaciones. Por cierto, de que se trata de un aumento de precio en la concesión, es un asunto tan claro, porque ahora lo tratan de disimular, ¿no? Dicen, no es aumento de precio, sino que es un valor que vamos a cobrar por el tamaño de mercado. Tan cierto es que es precio, que este es el informe de la Comisión para primer debate del 22 de octubre del 2014, en donde se incluye este intento de modificar el precio. Y textualmente, señor Ortiz, la comisión dice que se trata de establecer una regalía a ser pagada, calculada por el tamaño mercado. Señor Ortiz, en español, ni siquiera legal, en español, regalía es el precio que se paga por un derecho de concesión. Claro, ahora en el segundo debate han tratado de disimular las cosas y han eliminado la referencia a regalías. Pero esto sencillamente no tiene vueltas que dársele. Porque o es aumento de precio o es expropiación de unos ingresos de Conecel, de un dinero de Conecel, y según la Constitución de la República no puede haber expropiación
sin indemnización. Porque expropiación sin indemnización es confiscación que está prohibida por el artículo 323 de la Constitución. De tal manera que el asunto es radicalmente claro y realmente nosotros esperamos que haya una reflexión que lleve a un retroceso en esta idea que sería nefasta, sería un mensaje nefasto para las inversiones. A eso me refería cuando dije aquello del impuesto al éxito, el éxito entendiéndose como participación del mercado. Ahora, si no hubiera esta reflexión que usted pide, ¿cuál sería la actitud de Conecel en cuanto a las inversiones? Porque la Asociación Iberoamericana de Empresas de Telecomunicaciones advertía por medio de su secretario ejecutivo, Pablo Bello, que esto va a desincentivar, va a desalentar las inversiones y la brecha tecnológica va a aumentar. Porta, Conecel, ¿estaría pensando en esa posibilidad, frenar sus inversiones o bajarlas? Cada cosa en su momento, señor Ortiz. Yo creo que este es el momento de llamar a la reflexión. Este es el momento de hacer notar cuáles serían las consecuencias de quitarle a Conecel ingresos por 115 millones de dólares, ya sea como aumento de precio anuales, ya sea como aumento de precio, ya sea como expropiación de ingresos. Las consecuencias serían jurídicamente las que yo le he explicado y estamos seriamente haciendo el intento de que la Asamblea y el Ejecutivo reflexionen. Si no reflexionan y pasa esto como ley, en su momento se verá cuál es la reacción. Por ahora ustedes ya han establecido algún contacto, me refiero directo, con el gobierno y con los asambleístas de gobierno para decirles esto que usted me acaba de decir. Bueno, se los estoy diciendo yo en público, señor. Sí, pero en privado se lo ha dicho, les ha mostrado cuadros, cifras, datos. No ha habido contactos privados. ¿Por qué? No ha habido contactos privados porque más allá de las explicaciones que se ha dado por escrito en esta materia, no ha habido contactos privados, al menos que yo lo sepa. No, pero lo importante es dar el mensaje claro, no de confrontación, sino de cuáles son las consecuencias, no para la empresa siquiera, sino para el país. Y, doctor Carmignani, esta Asociación Iberoamericana de Empresas de Telecomunicaciones decía que este impuesto o esta regalía no existe en ninguna otra parte del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué deduce usted, como experto en el tema, que se pudo haber creado una cosa tan insólita en el Ecuador? Porque, señor Ortiz, aquí se trata de un aumento de precio al que se lo quiere disfrazar como un pago por tamaño de mercado, pero es que el invento es burdo. ¿Cómo puede el Estado ecuatoriano, el año 2014, 6 años y meses después de haber firmado el contrato de concesión, decir que ahora tiene derecho a pedir un pago por el tamaño de mercado, cuando el tamaño de mercado que tenía Conecel el 2008 cuando firmó el contrato de concesión era el mismo que hoy? ¿Cómo puede 6 años después decirse que por una circunstancia que ya existía cuando se renovó la concesión, el Estado puede cambiar las reglas del juego? Es sencillamente un discurso burdo que trata de disimular, imposible que lo consigan, trata de disimular la realidad. La realidad es que se está tratando de aumentar el precio de la concesión. ¿Y cuál es actualmente la participación que tienen ustedes en el mercado? 67%. ¿A qué la atribuye? ¿Hay algún tipo de prácticas monopólicas o es simplemente que el público voluntariamente, libremente los ha elegido? Señor Ortiz, el 2008, cuando se renovó la concesión, era el 70%. Más bien, se ha mantenido en el mismo nivel que en la renovación de la concesión. Sí. Y yo le quiero advertir algo. Sí. Si hubiese prácticas de abuso del poder de mercado, la ley en el Ecuador faculta a las autoridades de competencia para que investiguen si hay esos abusos e impongan en su momento las sanciones a que hubiera lugar. Pero eso no es lo que se está discutiendo aquí. Se está discutiendo si es que por el hecho objetivo de tener un tamaño X de mercado, Conecel debe pagar 115 millones de dólares anuales más al Estado, alterando radicalmente el precio de la concesión. Hay quienes sospechan, doctor Carmignani, que este es un impuesto, una regalía, un precio que se lo están poniendo
con dedicatoria, con nombre y apellido a ustedes, a Conocel, ¿ustedes también lo sienten así? Nosotros sentimos que se nos está queriendo aumentar el precio de la concesión cuando al competidor no se le aumenta el precio de la concesión, número uno. Número dos, si eso sucede, porque tal vez algún legislador, sin ver bien el futuro, cree que con esto el Estado va a tener 115 millones de dólares anuales más de ingresos provenientes de Conecel. Pero lo que no está viendo es que el derecho a la indemnización de Conecel es por todo lo que se le cobre en exceso respecto al precio pactado. Es decir, y no hay deuda que no se cobre, señor, ni plazo que no se cumpla. Tengo entendido, doctor Carmignani, que la penetración de la telefonía celular en el Ecuador está en aproximadamente el 110%. Si se le creara a Conecel ese pago adicional de 115 millones de dólares anuales, ¿podríamos temer los usuarios de la telefonía celular que las tarifas aumenten? Yo no creo que las tarifas aumenten, porque además no se olvide usted que hay techos tarifarios. Lo que va a suceder es que Conecel, por ejemplo, va a tener 115 millones de dólares menos por el tiempo que dure esta exacción, 115 millones de dólares menos para invertir. Es decir, el perjuicio a los usuarios va por la vía indirecta de la falta de inversión. Y por lo tanto para el país, por el aumento de la brecha tecnológica. Pero obvio, pues, obvio, si lo que no están viendo pues, es cuáles son las consecuencias directas, indemnizatorias e indirectas para los usuarios de una cosa como esta. Por eso yo insisto, señor Ortiz, hay que llamar a la reflexión a la Asamblea para que no pasen este despropósito. Una reflexión serena, un llamado serio y cordial, si usted quiere, a la reflexión. Y si en la Asamblea llega a pasar, el mismo llamado habrá que hacer en su momento al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la posibilidad de no sancionar este despropósito. Me quedo entonces con ese llamado sereno, serio y cordial, son sus palabras, al gobierno y sus legisladores para que reflexionen y vean bien los intereses del país a mediano y a largo plazos y no solamente las urgencias económicas fiscales. Doctor Carmignani, gracias por haber estado hoy en la República. Gracias, señor Ortiz. Gusto de verlo. Para mí el gusto, doctor Carmignani, es Eduardo Carmignani, abogado, un experto en estos temas y además actualmente abogado de la empresa Conecel.